Bendiciones, iglesia. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una oración. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, por esta nueva asignatura que vamos a empezar en este trimestre. Empezamos una nueva asignatura, Señor, y hoy queremos darte gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Y oramos para que tú, en esta nueva asignatura que es la escatología, todo lo correspondiente a las finales de los últimos tiempos, seas tú guiándonos, seas tú hablándonos, seas tú enseñándonos, guiándonos, tu Santo Espíritu. Por eso oramos para que tú tomes el control de esta reunión, de esta clase. Oramos por cada una de las familias que están aquí representadas, para que tú, Señor, bendiga sus vidas, Señor. Ellos están disponiendo su tiempo para venir a estudiar tu palabra, Señor. Oro también por las personas que nos observan a través de la internet, para que tú también a ellos les hables, Señor, allí donde están. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones, ¿cómo están? Bendecidos. Empezamos en un nuevo ciclo de estudio y vamos a empezar a ver otra asignatura. Como saben, nosotros como iglesia aquí justamente estamos trabajando en lo que es este instituto bíblico. Estamos orándole a Dios y ayúdanos por favor a orar para que Dios siga poniendo todo en orden, colocando ese apoyo de trabajo. ¿Sí? Como iglesia estamos muy preocupados de que el pueblo de Dios se capacite. ¿Hay pueblo de Dios aquí? Amén. Pues entonces como iglesia estamos muy, pero muy interesados. Pero no solamente nosotros, sino Dios mismo quiere que sus hijos le conozcan. Entonces, por esa es la razón de este instituto bíblico, y ayúdanos a orar por esto, ¿vale? Por lo tanto, la teología sistemática, que es lo que vamos a empezar a hablar de la escatología. Escatología, o sea, este es el trimestre nuevo que vamos a ver. Este nuevo trimestre vamos a hablar sobre la escatología. Y alguno dirá, ¿y eso cómo se come? Ya lo vamos a explicar, ¿vale? Lo vamos a empezar a explicar. Entonces, el título de nuestra asignatura es escatología, ¿vale? La biografía que normalmente nosotros utilizamos y que estamos trabajando es la de este autor, se llama Lewis Sperry Chafer. Yo lo dejo para que ustedes, si quieren investigar más, y les recomiendo que investiguen más, para que en las bibliotecas personales suyas que tienen en casa, tienen una biblioteca, ¿sí? Y si no lo tienen, háganlo. Órenle a Dios, todo el librito que vaya comprando allí, también la tienen en la nube. Pero ustedes van comprando un libro y van teniendo su propia biblioteca personal de los estudios bíblicos. Entonces, biografía de Lewis Sperry Chafer son 2 tomos, pero no son tomos así pequeñitos, son unos tomos grandes, de todo lo que es la teología sistemática. Está en PDF también, pero bueno, también pueden apoyar al autor comprando estos libros, que va a ser de bendición. Nosotros de aquí, de la que es de Lewis Sperry Chafer, hemos tomado todo lo que es la parte de la escatología y hemos sacado 7 asignaturas que ya las voy a empezar a explicar. 7 asignaturas, ¿sí? La hemos tomado de ahí. Hay más información. Con cada asignatura hay más información, pero nosotros hemos trabajado de tal manera, y como también como iglesia, como la hemos recibido, porque nosotros obviamente estamos dando una enseñanza que ha sido recibida por un instituto bíblico, la hemos recibido, por lo tanto también nos han dado de estas 7 asignaturas y hemos dado lo más esencial para que ustedes puedan, comprando los tomos, profundicen en esta escritura. Por lo tanto, ya saben cómo se llama, Lewis Sperry Chafer, ¿vale? Escriba por favor la teología y su definición. Quiero que sepan de que todos los trimestres, por amor a las personas que están estudiando nuevas, siempre damos esta clase introductoria. Quiero que sepan también que esta clase introductoria es muy importante. De esta clase introductoria también se reciben trabajos con respecto a los trabajos que les he mandado a hacer, que este trimestre también lo vamos a tener, ¿vale? Por lo tanto,
quiero que sepan entonces que muchos de ustedes van a tener estos apuntes y los vamos a dejar. Iré un poco deprisa porque la mayoría ya tiene estos apuntes, y los que no tienen los apuntes, estos apuntes de teología de la parte introductoria de que damos en todos los años, pues ya se irán poniendo al día, pero iré un poco deprisa, pero todos los tienen en sus apuntes. Entonces, ¿qué significa teología y su definición? La palabra teología está compuesta de dos palabras griegas. La palabra teología está compuesta de dos palabras griegas. Teos, que significa Dios, y logos, que significa discurso. Por lo tanto, lo que significa es un estudio sobre Dios. Logos es un estudio, un discurso que habla sobre Dios, ¿sí? Entonces, teos, que significa Dios, y logos, discurso, ¿sí? Un estudio de Dios, un discurso sobre Dios, un estudio sobre Dios. Entonces, por eso es que la teología es estudiar sobre Dios. De eso se trata la teología, estudiar sobre Dios, ¿vale? Por lo tanto, escriba: Cristo como la palabra viviente y la Biblia, Cristo, como la palabra viviente y la Biblia, Cristo, como la palabra viviente y la Biblia, como la palabra escrita, forman el logos o la expresión de Dios. Voy a parar un momento aquí mientras escribe. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Nos está enseñando de que hay dos logos de Dios, dos expresiones de Dios, dos maneras como Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Jesucristo Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la palabra ¿qué? ¿Qué? Vamos a empezar este trimestre, pero yo quiero tenerlos conectados. Ahí lo tienen ahí. Lo voy a volver otra vez a repetir. Dice que Jesucristo es la expresión de Dios. Jesucristo es la palabra ¿qué? Viviente, la palabra viviente. Él es la palabra viviente. Esa es una primera expresión de Dios. Y después dice otra expresión. Vamos a hablar de otra expresión. Ya dijimos que Cristo es esa expresión, que es la palabra viviente. Ahora vamos a hablar de la otra expresión. La Biblia como la palabra ¿qué? Escrita. Los dos, tanto Cristo como la palabra viviente, como la Biblia, que es la palabra escrita, las dos son los logos de Dios, o sea, la expresión de Dios, como Dios se ha dado a conocer a la humanidad. ¿Hay alguno que tenga una Biblia ahí? ¿Sí? Esas Biblias que ustedes tienen ahí, que están levantando en sus manos, esas es como Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Entonces, cuando ustedes tienen algo que viene de parte de Dios, la palabra literalmente de Dios la tienen en su poder. Y Jesucristo fue la otra manera como se dio a conocer. Eso lo dice en Hebreos. Recuerda que lo hemos estudiado, que en Hebreos dice de que Dios, habiendo hablado a la humanidad en esos tiempos, habló a través de los profetas. Y después dice, pero en este tiempo Dios ha querido hablarnos a través de su Hijo. Jesucristo expresa al Padre. Jesucristo es la expresión de Dios. Eso ya lo estudiaremos en Cristología, pero entonces lo que quiero que quede claro. Entonces, ¿cuáles son las dos expresiones de Dios? La primera, ¿qué es? Cristo. La segunda, la palabra. ¿Queda claro, no? Podríamos definir la teología como la ciencia. Podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica al estudio. Podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. Todos los atributos y perfecciones de Dios. Entonces, la teología, que es estudiar sobre Dios, la podemos definir de esta manera, que es la ciencia para poder estudiar y conocer los atributos de Dios. Quiero que sepa de que Dios, el creador del universo, está compuesto Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos tienen unos atributos. Estas cositas que yo les estoy escribiendo, ustedes las pueden ir tomando ahí lotica, porque es bueno que ustedes lo sepan. Tienen unos atributos que son incomunicables. Esos atributos incomunicables, ¿qué son? Solo los tiene Dios.
Dios no los ha comunicado a su creación, ni a los ángeles, ni a nosotros como seres humanos. O sea, Dios no nos ha comunicado esos atributos incomunicables. ¿Cuáles son? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. ¿Sí? Todos esos atributos son parte de que son de Dios. ¿Sí? Hay más, pero no es mi tema. Entonces dice que vamos a estudiar sobre esos atributos y perfecciones. Entonces hemos estudiado, a partir de aquí la teología, vamos a estudiar, ¿Jesucristo tiene esos atributos? Si Jesucristo tiene esos atributos, significa que Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo tiene esos atributos, y el Espíritu Santo tiene esos atributos, significa que el Espíritu Santo es Dios. Y el Padre obviamente tiene esos atributos, ¿vale? Entonces no solamente estudia sobre los atributos y también las perfecciones, lo que Dios creó, todo lo que Él hizo, pues de eso se trata, estudiar la teología. Entonces iremos avanzando y a medida que vayamos entendiendo esto lo iremos comprendiendo mejor. Teología sistemática. La teología sistemática, como su nombre indica, y aquí si quiere escriben, su nombre lo indica, su nombre lo indica, es la ciencia que se dedica a buscar, es la ciencia que se dedica a buscar, clasificar y ordenar. Entonces es la ciencia que se dedica a buscar, clasificar y ordenar todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras acerca de Dios. Todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras acerca de Dios y su universo, para luego incorporarlas en su sistema. Vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, la teología sistemática, estamos hablando de la teología. Ya explicamos la palabra teología, ¿no? ¿Qué significa? Estudio sobre Dios. Ahora vamos a hablar sobre la palabra sistemática. Vamos a entender la palabra sistemática. Entonces, la palabra sistemática, como su nombre lo indica, es buscar. ¿Qué hacemos? Sistematizar. Ustedes tienen ordenadores, ¿no? En casa. La mayoría tienen ordenadores en casa o un móvil. Entonces ustedes tienen el ordenador y cuando les llega una foto, ¿qué hace? Va a la carpeta de donde dice ¿qué? Imágenes. Si les llega un vídeo o música pues a la vez de audio, la carpeta de mi música, la carpeta de vídeos, o sea, separa, la clasifica, la busca, después de que la tiene encontrada, la separa, la clasifica y la pones en una carpeta para poderlo tener de una manera ordenada. Eso es lo que vamos a hacer con la teología sistemática. Escoger todas esas grandes verdades, que las vamos a ir a estudiar ahora adelante, y las vamos a clasificar, las vamos estudiando en orden y las vamos teniendo en orden. Entonces, de Génesis a Apocalipsis hay grandes verdades que están escritas en la Escritura, que están ahí, y necesitamos clasificarlas, organizarlas, ordenarlas y llevarlas de una manera ordenada en una carpetica y hablar sobre ese tema, o sea, de una manera temática. Hemos estado hablando sobre la Biblia, entonces hablamos de la Biblia, empezamos a hablar de Génesis y los versículos, citas bíblicas que están dentro del Génesis y el Apocalipsis. Hemos ido sacando verdades, tópicos, apoyan esa gran verdad y la clasificamos y la tenemos ordenada. De eso se trata, sistematizar. Por lo tanto, ordenar todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras, que son acerca de Dios y su universo. ¿Vale? Pasamos. Vamos a hablar de los estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Pues entonces vamos a hablar de ustedes. Créanlo. Si son estudiosos de Dios, créanlo. Entonces, por lo tanto, el teólogo, ¿hay teólogos aquí? El teólogo, por lo tanto, es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. El teólogo, por lo tanto, es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué dice? ¿Que solamente estudia cada año bisiesto? No, que dedica ¿qué? Su vida. Entonces terminan de estudiar, no terminamos de estudiar nosotros hasta la muerte. Vamos a seguir estudiando sobre Dios. Es imposible que con una mente natural vayamos a comprender a Dios, y menos que lo hagamos en 3 años de estudio o 4 años de estudio, pretendamos creer que ya lo sabemos todo.
Es imposible. Le faltan vidas. O sea, no es que estoy aquí enseñando algo de la reencarnación y que necesiten más vida que van a vivir. No, lo que le quiero decir es que ni siquiera esta vida le alcanza para poder entender a Dios. ¿Vale? El teólogo habla de parte de Dios todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración. El teólogo habla de parte de Dios todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración y en el estudio de su santa palabra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? Lo que está diciendo es que nosotros, como teólogos, ¿hay teólogos? Como estudiosos de Dios, tenemos un tiempo de intimidad con Dios, donde Dios nos habla a nosotros primero para nosotros después ¿qué? Ir a hablar. ¿Sí? Porque aquí se están levantando maestros y maestras, pastores, pastoras, ¿sí? ¿Que Dios no lo creen? Se están levantando, ¿lo creen? Ustedes dirán, no, eso yo no creo. Eso decía yo. Yo cuando estudiaba nunca creía que iba a estar dando una clase, yo simplemente estudié porque quería conocer más. Pero mira, los caminos del Señor son diferentes y Él sí sabe por qué razón yo estudié. Por lo tanto, todo lo que se transmite o se da es porque Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando ustedes estén en una prédica, que los inviten a predicar en alguna iglesia o en sus propias iglesias, ¿qué tienen que hacer? Ir primero a Dios, para que Dios te revele, te hable, te enseñe a través de la Santa Escritura, te hable para que tú puedas dar. Entonces, un teólogo es una persona de oración. Diga, el teólogo es una persona de oración. Por favor, importante. Requisitos del teólogo. Escriba, por favor, primer punto. El teólogo, ¿hay teólogos? No lo creen, ¿no? No lo han creído. Voy a volver a repetir a ver si lo creen. El teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios y por tanto, son la única regla de fe y práctica. El teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios, por lo tanto son la única regla de fe y práctica. Ahí lo dejo para escribir. No creemos, un teólogo no es una persona que crea que es que a la Biblia le está haciendo falta algo, sino él entiende, él ya tiene una certeza que la Biblia ha sido inspirada por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo enseña la palabra, de que mismo Pedro lo enseña, de que toda la Escritura, todo lo que tenemos hoy en día ha sido de inspiración divina, por el Espíritu Santo, ha sido inspirada por Dios. Entonces ya lo tienes que tener claro de que es así, ha sido inspirada por Dios, y por lo tanto, como este es el libro que ha sido inspirado por Dios y no le falta nada, pues esa es nuestra única regla de fe y práctica. No necesitamos otros escritos. Si es verdad que nos apoyamos con comentaristas bíblicos para poder interpretar y ayudarnos y apoyarnos, pero es el Espíritu Santo que les ha revelado inclusive a ellos para poder hacer una buena, correcta interpretación de las Escrituras, pero no como ha sucedido con el caso de los testigos de Jehová. ¿Qué han hecho? Ellos tienen otros libros adicionales a la Biblia, que son las profecías de Elena White, y eso lo tienen como doctrina, y para ellos parece ser que la Biblia no fue suficiente, sino necesitaron de otros escritos, los mormones, y ahí se han levantado sectas, y iremos hablando de todas estas cosas más adelante. ¿Por qué? Porque no tienen a la Biblia como en la única regla de fe y práctica, única. No hay más, no necesitamos más, necesitamos es la Escritura, ¿vale? Segundo, el teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. No se debe de malinterpretar, ni se debe cambiar, lo mismo lo dice la palabra en Apocalipsis, que dice la palabra que cualquiera que se atreva a añadir o a quitar algo de lo que está escrito en este libro, dice de que hay unas plagas que están en el libro, que esas plagas van a ser afectadas para la persona. ¿Qué es lo que le quiero decir? La misma palabra, entonces, el teólogo no debe malinterpretar. Muchas veces, ¿por dónde vienen esas malinterpretaciones?
¿De dónde ha salido esa malinterpretación? Sencillamente porque cogen un texto aislado y lo convierten en una doctrina. Y ese texto aislado es donde muchos han caído y muchas sectas se han ido de coger sermones aislados, cuando no entienden el contexto. Por eso siempre aquí en estas clases introductorias siempre explicamos lo mismo. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Un texto, díganlo, fuera del contexto es un pretexto. Personas que han querido sacar doctrinas de una solamente un texto, hacer una mala interpretación, y de aquí, por lo tanto, el teólogo no la debe ni malinterpretar, ni tampoco debe de cambiar una verdad, la verdad absoluta, la de Dios, no la puedes cambiar, porque así trabaja Satanás. Satanás introdujo una verdad con una mentira. Entonces, en apologética, cuando se estudia verdad más verdad igual a verdad. Verdad más mentira igual a mentira. Mentira más verdad igual a mentira. ¿Vale? Verdad más verdad, verdad. Verdad más mentira, mentira. Mentira más verdad, mentira. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay unas personas que se levantan en los púlpitos y ustedes les dicen que como los testigos de Jehová van y les tocan la puerta y dirán, ¿qué tiene con los testigos de Jehová? Bueno, tengo que decirles estas cosas. Tú les hablas a ellos, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es una creación de Dios. Entonces a ellos le hablan de muchas cosas que están ahí en la Escritura, pero cuando llega a este tema, le meten la mentira. Eso es una herejía y falsas doctrinas que salen de todo esto. Entonces queda claro eso de que no se debe malinterpretar. 3. El teólogo debe aceptar que como ser humano está limitado para comprender plenamente a Dios. Ahora lo vamos a entender mejor. Ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras nosotros somos seres naturales y finitos. Entonces no pretendamos que nuestra mente natural o nuestra mente finita podamos comprender a un Dios sobrenatural y a un Dios infinito. Entonces siempre os dejo esta explicación, es como que para poder entender, Dios es un mar de conocimiento. Imagínense un mar de conocimiento. Y nosotros, nuestro conocimiento está limitado en un vaso de agua. Tenemos una limitación, esta mente natural. Seguramente cuando estemos ya con Cristo, pues esto va a cambiar. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Pero ¿por qué actuamos diferente si tenemos la mente de Cristo? Tenemos una limitación en nuestras vidas. Estamos limitados y necesitamos, y cada día nos iremos perfeccionando. Entonces, nosotros tenemos que entender de que tenemos esa limitación porque venimos de una naturaleza caída, y de esa naturaleza caída pues nos limita porque somos seres naturales y finitos. Otra cosa que les quiero añadir a esto, también somos seres temporales. Nuestro Dios es eterno. Cuando Él habla en la Escritura muchas veces habla desde su eternidad, y nosotros desde nuestra temporalidad no podemos llegar a comprender a Dios en esa temporalidad. Dios hablando desde la eternidad y nosotros seres temporales tenemos que interpretar y entender. Por eso he escrito, hay muchas personas que me hacen preguntas con base a esto. Hermano, tú has dicho esto, o has dicho esto, algo que he comentado. Pero ellas no se han enfocado desde su posición temporal y hacen la pregunta desde la posición temporal a un Dios eterno. Entonces, por esa razón a veces les quedan dudas, pero Dios es un Dios eterno. ¿Queda claro? Cuarto, el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Entonces el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo para poder entender las Santas Escrituras. No pretenda creer que esto es por conocimiento natural. No. Todos los que estamos frente a un púlpito o hablando a algunas personas, todos necesitamos del Espíritu Santo. No, hombre, no es nada, nosotros no somos nada.
Sencillamente somos instrumentos que el mismo Espíritu Santo utiliza para poder enseñar la Escritura. No es que nosotros sea algo que es muy inteligente, que bueno, no. Todo eso es porque el Espíritu Santo lo hace. Y es bueno que lo entendamos, para que no nos creamos o lleguemos a un punto de creernos más cuando es el Espíritu Santo el que hace la obra y el que hace a través de nosotros como instrumentos. ¿Queda claro? Mira, una cosa. Hay personas que Dios los ha utilizado y el Espíritu Santo les da unas grandes revelaciones y ellos hablan a través de una prédica y uno se queda y dice, hostia, Dios me ha hablado a través de esta palabra, mira cómo, qué precioso, ¿no? No lo había entendido, no había comprendido la Escritura, pero mira que ahora la entendí a través de este hombre. Es un hombre natural, pero Dios lo utilizó como instrumentos y lo habló. Esas personas, han llegado personas a creer de que esas interpretaciones y todo lo que han estudiado son de concepto propio, y muchas veces ponen hasta derechos de autor y que con cuidado, esto yo lo prediqué, esto yo lo enseñé, esto yo lo hice y no quiero que nadie me lo toque. Me parece que erróneamente están haciendo mal, porque es que esa interpretación, esa sabiduría, esa inteligencia, esa revelación se la dio fue el Espíritu Santo. Él no es nada, es simplemente un hombre, ¿sí me entiende? Y entonces ha habido personas que toman de esa misma revelación que Dios le ha dado a un hombre y la han dicho, y a veces son atacados, sí, está predicando o está explicando un tema que Dios ya que lo habló el hermano o el pastor, tal. ¿Sí entienden? Yo siempre digo, no, es que inclusive lo que él ha hablado, lo que él ha dicho, eso ha sido revelado por Dios, eso no es de él, es de Dios para la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, no somos nosotros nada, sino somos sencillamente instrumentos de Dios que Dios utiliza para que nosotros. Por eso, estos escritos y todo lo que nosotros se está trabajando aquí, ustedes son su herramienta de trabajo para que un día van a estar dando clases, un día van a estar enseñando, un día van a estar transmitiendo. ¿De dónde van a sacar? Pues de sus apuntes. Yo también estoy sacando de mis apuntes para dar. Y así trabaja Dios. Dios ha ido trabajando de esta manera. El teólogo debe ser una persona consagrada. Quinto punto. Una persona consagrada. Diga, persona consagrada. Al estudio. Mira, paciente e incansable de las Santas Escrituras. Paciente e incansable, paciente. No van a creer que nos cansamos en la primera obstáculo que tenemos ya. No, yo ya lo veo muy difícil, yo como que no sigo, no avanzo. No, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, pedirle que Él nos ayude para ser pacientes e incansables. No nos cansamos. El cristiano no tiene marcha de reversa. Y como los coches sí tienen reversa, nosotros los cristianos no tenemos reversa, tenemos todas las marchas para adelante, ¿vale? Sexto, el teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar las Santas Escrituras. Es importante la fe, ¿o no? Imagínate que nosotros, enseñando las Santas Escrituras, dice, yo no sé si Dios puede hacer eso, No, nosotros tenemos que tener fe, porque si entonces dice que Dios le agrada, sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona con fe, un hijo de Dios con fe, a Dios le agrada. Tanto nosotros, como estudiosos de Dios, tenemos que tener esa fe, porque si no no creemos lo que estamos hablando, pues entonces, ¿qué vamos a estar explicando algo si no lo creemos? Primero que tiene que creer es uno mismo es el primero que tiene que creer, ¿vale? El teólogo debe, séptimo, examinar la palabra completamente. O sea, la Biblia, se está refiriendo a la Biblia. La debe examinar la palabra completamente. Dejar espacio sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Entonces, dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Por lo tanto, les decía que cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, necesitamos tener un orden y empezarla a leer de una manera ordenada, de una manera que tú no dejes espacios. Hay personas
que empiezan a leer la Biblia y empiezan muy juiciosos en todos los años, al principio de año, Génesis, Éxodo, cuando llega Levítico, uy, esto no, genealogías, y empiezan a hablar un poco de cosas que Dios le dio al pueblo para poder vivir como hijos de Dios, y empieza a mostrarle los estatutos y decretos y una cosa, y se cansa y dice, catapulta a Josué, y continúa, y se salta Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces no se deben dejar espacios sin estudiar. Un estudioso de Dios, ¿hay estudiosos de Dios? No debe de dejar espacio, la Biblia hay que leerla toda. Y aquí es donde entro otra vez. ¿Están leyendo la Biblia? Todos los días, desde el principio de año, he estado tomando la tarea de pasarles en orden lo que es la Biblia y 2, 3 capítulos de la Biblia del Antiguo Testamento, y lo hemos venido estudiando en orden, y una porción del Nuevo Testamento. Espero que lo estén haciendo. Yo no lo hago por mí, ni es un capricho, es por nosotros mismos, como iglesia, crecemos, Dios nos habla a través de la Escritura. Por lo tanto, la tarea es que todos los días tiene su escrito, la de hoy se la debo, ya se la pasaré más tarde, pero quiero que sepan de que es así. Yo sé que algunas personas lo están haciendo, otros empezaron y lo dejaron a medias. Pueden volverlo a retomar, no pasa nada. La cuestión es que yo les quiero enseñar de que debemos de leer las Escrituras. Hay unas personas que inclusive cuando yo anuncié esto en homilética, y les volví otra vez a empezar el tema, porque en homilética lo estudiamos el año pasado, de que leyeran las Escrituras, claro, cuando yo empecé me dijeron, hermano, yo ya voy en Isaías, yo ya la estoy leyendo en orden y voy en Isaías, tengo que volver a empezar. Le dije, no, tú sigue, tú tira para adelante, sigue estudiando el orden que lleva, continúe. Y seguramente si llevaba el orden que lleva Isaías, ya ahorita ya estarán terminando el Antiguo Testamento y están empezando en el Nuevo. Pero la idea es que nosotros, como estudiosos de Dios, como mínimo una vez al año necesitamos estudiar la Biblia, leerla, y luego otro año, ¿qué hace? La lee otra vez, y el otro también, y el otro también. Nunca nos vamos a dejar de leer la Escritura, la vamos a leer, porque cuando ustedes empiecen a estudiar la Escritura, el Espíritu Santo ahí es donde les va a traer la revelación. Hay personas que dicen, no se preocupen, la palabra dice que tú no digas nada, quédate callado, que el Espíritu Santo les va a recordar y va a hablar por ti. Claro, sí, pero ¿de qué le va a hablar? De lo que tú ya has estudiado, de lo que tú ya te has tomado tiempo para estudiar. Pero si todo el tiempo se la has pasado viendo Netflix y programas de televisión, películas de acción, de humor, de comedia, ¿qué pretende? Que el día de la prueba, el día de la situación, que va a venir los versículos bíblicos así, que van a llegar así de un momento a otro. No, que esos problemas de mala interpretación, que la gente toma lo que les conviene. No, es que sí, el Espíritu Santo te va a recordar y va a hablar, y va a enseñar de lo que tú ya has hecho en intimidad con Dios en casa. ¿Queda claro? Amén. Entonces vamos a retomar otra vez el estudio de la Biblia, lo vamos a leer. Levante la mano. Créalo. ¿Sirve escucharlo en audio o no? ¿Perdona? En audio. ¿También? Sí, porque lo escucho en audio. Qué buena recomendación, me dice la hermana, de que es bueno que también, si no le gusta leer, por lo menos la escuche. Eso, pues escúchenla. Ahí la Biblia está en YouTube, está en orden, está en Génesis, empieza en orden y escucha y dele, y escucha mientras trabaja, mientras va a un lado, escuche la Biblia es importante estudiarla, la Biblia es muy importante. Dios habla. ¿Cree que Dios no les habla a través de las citas bíblicas? Dios habla, Dios nos habla siempre, Dios nos habla a través de la Escritura. Otra cosa, les recomiendo, por favor, yo lo digo por experiencia. Imagínate que hay una serie que les voy a pasar, se llama biblias.net, no sé qué, y seguramente algunos ya la estarán viendo, y están dando la Biblia en orden. Está el Génesis, está Moisés y los 10 mandamientos, y no es una película, son 145 capítulos de serie de Moisés, 140, casi 150 capítulos de una serie. Así que cambie eso de Sálvame, de diario y todo lo que ven de televisión, y empiecen a
Si no leen la Biblia, por lo menos vean películas, que así también aprenden. No las vimos todas, con mi esposa lo hemos puesto y nos enganchamos, que empezamos a ver Moisés, pero me ha gustado y se la recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la recomiendo? Porque cuando a la hora de tocar temas referente a la palabra de Dios, lo dicen tal y como está. ¿Sí me entienden? Sé que para meter tanta información tenían que tocar temas, pero yo la recomiendo. Y ahora estoy viendo la de Jesús. También son como 150 capítulos. De verdad que es una bendición. Así que los que estén animados, espero que ustedes me manden un mensaje a mí, porque eso me demuestra que son ustedes. No les voy a mandar ustedes, a mí me van a mandar un mensaje y yo les envío el enlace. ¿Les parece bien? Amén. Bueno, empezamos. Las divisiones de la teología sistemática, porque vamos a avanzar con este tema. Para entender, todos hemos estado estudiando sobre lo que es el teólogo, que hace el estudio sobre Dios. Ya hablamos de la palabra teología, que corresponde a Dios, y la palabra sistemática, que la debemos de ordenar, y el teólogo los requisitos. Entonces vamos a estudiar los trimestres. Entonces esto es como un círculo. Unas personas a veces no entienden esto, y siempre me gusta explicarlo, como un círculo. Hoy una persona empezó nueva a estudiar aquí. Todos los que empezaron hoy a estudiar esta escatología, ¿sí?, que es el punto de escatología, ellos tienen que dar el círculo hasta que termine. Por lo tanto, algunas personas llevan estudiando conmigo 3 años. Ellos empezaron aquí en bibliología, cristología, neumatología, soteriología. No se desanimen, al contrario, lo estoy animando. A los que han empezado antes, quiero que sepa que el círculo continúa y también van a terminar. Unos que empezaron a estudiar conmigo, pues ya les queda este año de estudio, les quedan solamente 2 clases y terminan los 3 años de estudio. Pero los que están ahí, hay unos que llevan 1 año y medio, otros llevan 2 años, porque siempre en cada trimestre se añade una persona a estudiar, pues se van añadiendo personas. Entonces, a medida que se van terminando, algunos se van quedando, van terminando y otros van entrando, y esto sigue la rueda no para. Al menos que así me quiten a mí, Dios va a poner a otro. Pero la rueda del estudio de la palabra debe continuar, debemos de continuar estudiando la palabra, porque siguen añadiéndose almas a los pies de Cristo y ellos necesitan conocer toda esta doctrina. Por lo tanto, trimestre que vamos a estudiar la bibliología. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la Biblia, su origen, inspiración y escritores, etcétera. Más de estos temas y más de estas palabras griegas las estaremos ampliando en el momento que se vaya a dar. Por lo tanto, escriban así. Entonces, el estudio de todo, hablaremos sobre la Biblia, estaremos hablando sobre la Biblia, sobre todas las profecías bíblicas, las cumplidas y las que faltan por cumplirse. Esto es parte del estudio que vamos a ver de escatología, pero que digo que eso muestra de que la Biblia es una Biblia inspirada por Dios, que es un libro sobrenatural, que no es de este mundo. Cristología. Aquí en Cristología vamos a estudiar el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo, su naturaleza, humanidad, divinidad y obra. Entonces estaremos estudiando ¿Jesucristo es Dios? Amén. ¿Jesucristo es Dios? Amén. Vale, pues entonces estaremos estudiando sobre su divinidad. ¿Jesucristo es hombre? Amén. También, Jesucristo tiene 100% hombre y 100% Dios. La divinidad, uno de las 3 personas de la divinidad, Jesucristo, la segunda persona, adquirió una nueva naturaleza, que es la naturaleza humana. Entonces estaremos explicando sobre Jesucristo como hombre y Jesucristo como Dios. Y explicaremos, para que es bueno que entendamos esto, porque a veces se nos toca a la puerta y dale con los testigos de Jehová, y dale con los testigos. Llegan a la puerta y cuando ustedes les digan de que Jesucristo es Dios, ellos te van a decir que no. Entonces ustedes necesitan mostrar a través de la Escritura, hacerle ver, caer que sí, Jesucristo es Dios. No se pongan a pelear ni a debatir, pero tienen que entender aquí en la mente que Jesucristo es Dios. Vale. 3. Neumatología. Es el estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo. Hablaremos de su divinidad, su obra, poder, presencia, etc. Entonces, volvemos aquí a lo mismo. ¿El Espíritu Santo es una persona? Claro, el Espíritu Santo es una persona. No necesita tener cuerpo para ser una persona. Eso lo hablaremos más adelante. Entonces vamos a hablar si el Espíritu Santo es Dios también, o es una energía que es de Dios. Allí en esos enchufes hay energía,
Yo le meto los dedos allí, seguro que no me va a dar mucho amor. Eso se enchufe, no me va a dar amor. El Espíritu Santo sí nos da los frutos, el amor, todo eso. Es una persona, decide, piensa, elige, habla. Entonces actúa como una persona. Por lo tanto, lo vamos a enseñar a través de la Escritura. Eclesiología. Entonces, la eclesiología es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Eso es nosotros, concerniente a la iglesia. Uno va a decir, creer que son las cuatro paredes allí, sí, las luces y los focos de LED que hay en la iglesia o las paredes. No, eso no es iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces, es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia, nosotros. Y hablaremos de su nacimiento, cuándo nació, el desarrollo, la función y la eternidad. Va a estar por una eternidad la iglesia, con quién y en dónde, ¿vale? Homilética. Puse uno porque es que la vemos en dos segmentos. Esto no es parte de la teología sistemática, sino es parte de la teología pastoral. Vamos a empezar a estudiar homilética, ya lo vimos, primer punto, es la rama de la teología pastoral, el cual se encarga del estudio del sermón o el discurso religioso. Aquí ya vimos esto, y muchas personas pasaron al frente dando su enseñanza y fueron grabados, y aquí no estábamos nosotros, estaban los pastores, el consejo. ¿Sí? Levanten la mano los que estuvieron predicando, de los que estaban aquí. Levanten sin miedo, pero es que parece que estuvieran. Bien, varios estuvieron aquí haciendo esta exclusión. Algunos me deben, Entró la pandemia y hubo un problema que no pudimos desarrollar y nos mandaron en cuarentena y me están debiendo, pero no te preocupes, que ya viene el segundo nivel para ustedes los que no tienen, porque vamos a estudiar más. Entonces, soteriología es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. También es un tema fascinante. Empezamos a hablar sobre la salvación del hombre, el pecado, hablamos sobre el pecado, la gracia, el perdón, la sustitución, justificación, santificación y glorificación. Estos cuatro temas últimos que están ahí: sustitución, justificación, santificación, glorificación y condenación, que no está ahí, se encuentra en el libro de Romanos. En el libro de Romanos están todas esas palabras que son palabras clave, están ahí, están ahí, y es bueno que lo entiendan, ¿vale? Estaremos estudiando también angelología, el trimestre que acabamos de terminar. ¿Fue interesante la clase de angelología? Es que ahí el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles. Hablamos de su creación de los ángeles, el poder, ministerio y servicio, pero también dentro de la rama de la angelología vimos demonología y satanología, para hablar sobre esa naturaleza caída de esos ángeles. ¿Siguen siendo ángeles? Lo son, caídos, y entonces estuvimos viendo sobre ellos, ¿vale? Escatología, lo que nos corresponde a este trimestre, es el estudio de todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. ¿Qué vamos a hablar? El arrebatamiento de la iglesia. Es para que vayan animando. A ver, vamos a ver qué vamos a ver. Arrebatamiento de la iglesia, las señales antes del fin, la manifestación del anticristo, la gran tribulación, el establecimiento del reino milenial, y etcétera, 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 que hay más cosas aquí. Empezaremos hablando de las 70 semanas de Daniel. Y segundo, que es homilética 2, es donde volvemos otra vez a empezar a estudiar. La palabra homilética viene de dos palabras griegas, homiléticos, que significa reunión, y homilios, que significa conversar. Estudiaremos tres tipos de sermones. Este ya lo vimos, el textual, fue el que estuvimos predicando, cada uno estuvo haciendo su propio sermón. Pero aquí vamos a empezar a estudiar el sermón temático y el sermón expositivo, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en el último trimestre. Ahora sí, empezamos en materia, porque lo que viene es bueno. Escatología es lo que vamos a empezar a estudiar. Escatología, escriba por favor. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Empezamos con el estudio de la escatología. Es un estudio fascinante. Quiero que por favor estén muy concentrados, y voy a ser muy escuelerito yo, haciéndole repetir muchas cosas porque quiero que les quede aquí en la mente. La palabra escatología viene del griego. La palabra escatología viene del griego. Escriban entre comillas, escatos. Eso significa
último. La palabra escatología viene del griego escatos, significa último, y logos significa estudio. Escatos, entre comillas, igual a último, y logos, entre comillas, significa estudios. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a estudiar sobre lo último. De eso se trata de la escatología, vamos a estudiar sobre lo último. ¿De qué clase de último? Pues de los últimos acontecimientos que van a venir sobre este mundo entero y sobre la iglesia. Últimos acontecimientos, ¿vale? Entonces, la escatología es la rama de la teología sistemática, y aquí voy a parar un momento para que entiendan. Entonces, como vimos anteriormente, esto es como un árbol: bibliología, una rama; cristología, neumatología, soteriología, eclesiología, angelología, todos son ramas de un árbol. Pues estamos estudiando una de esas ramas, y esta es una rama de esas, de la escatología es una rama de ese árbol. Entonces es la rama de la teología sistemática que se encarga de estudiar todas las profecías que anuncian los últimos tiempos. Todas las profecías que anuncian los últimos tiempos. ¿Vale? Por lo tanto, hay profecías que ya se cumplieron, ya están cumplidas, ya no son para los finales de los últimos tiempos. Hay profecías que faltan por cumplirse, pues nos vamos a dedicar a esas profecías no cumplidas que se van a cumplir. Si se cumplieron al pie de la letra las otras, pues estas también con seguridad también se van a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Eso es tener fe, creer que lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Esto no ha acontecido, pero la palabra lo dice, se va a cumplir. Tener esa certeza. Para poder entender las profecías que aún faltan por cumplirse, es necesario, digan, es necesario. Ojo con el es necesario. Para poder entender las profecías que aún faltan por cumplirse, es necesario comprender la profecía más importante del Antiguo Testamento. Para poder entender las profecías que aún faltan por cumplirse, es necesario comprender la profecía más importante del Antiguo Testamento. Punto aparte. Esta profecía es conocida como la profecía de las 70 semanas. Esta profecía es conocida como la profecía de las 70 semanas. Voy a parar aquí. Pónganme en atención. ¿Se acuerdan que les dije que necesitaba que me pusieran mucha atención? Si ve que hay un párrafo por decir, yo ya se lo voy a dictar. Y lo que necesito es que me pongan atención. Por favor. Los que están terminando de escribir, escriben hasta ahí, pero pónganme en atención. ¿Qué es la profecía de las 70 semanas y por qué dice que es la más importante del Antiguo Testamento? Esta profecía es como la columna vertebral de todas las profecías que se han cumplido y las que faltan para cumplirse. Para poder tener una correcta y buena interpretación de las demás profecías, es bueno entender esta principal, que es la columna vertebral de las profecías, porque así, de esta manera, vas a entender, cuando empieces a estudiar profecías del Apocalipsis, las vas a enlazar con Daniel, que es la que vamos a estudiar de las 70 semanas, las vas a enlazar y ver que encajan perfectamente. Cuando tú estamos estudiando, digamos, Mateo 24-25, que son versículos escatológicos, ¿sí?, que son eventos a porvenir, también vemos que Daniel los pronuncia y lo dice en la escritura, los pronuncia. Entonces vemos que también vamos a interpretar profecías que hay de Isaías, de Ezequiel,
que el Señor Jesucristo va a venir, se va a plantar, va a poner en el monte de los olivos y la tierra se abrirá en dos, literalmente lo dice que se abrirá en dos. Habla de que va a venir ese Mesías, habla de que se le va a quitar la vida al Mesías. Eso se cumplió, lo habla literalmente, y eso nos da una fiabilidad de que las otras que están haciendo falta por cumplirse, nos da una garantía y nos da una fiabilidad de que también se van a cumplir al pie de la letra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, la profecía de las 70 semanas, ¿sí?, fueron escritas al profeta Daniel, fueron dadas a él, y eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos leyendo unas citas bíblicas, lo vamos a entender mejor. Entonces, vamos a empezar leyendo, y escriban este párrafo ahora sí. Fue entregada al profeta Daniel. Fue entregada al profeta Daniel alrededor del año 539. Fue entregada al profeta Daniel alrededor del año 539 antes de Cristo. Antes de Cristo, mientras estuvo cautivo en Babilonia. Mientras estuvo cautivo en Babilonia. Por lo tanto, vamos a parar un momentico. Hoy vamos solamente a hacer un tema de introductorio. La otra semana complementaremos bastante sobre esto, ¿vale? ¿Quién era Daniel? Daniel fue, vamos a explicarlo un poco desde atrás. El pueblo de Israel, por causa de desobediencia, pues tuvo divisiones, tuvo separaciones, fueron llevados cautivos por su desobediencia, por la idolatría, porque eran un pueblo idólatras y estaban adorando a otros dioses. Dios envió un juicio y la verdad, en una prédica que yo lo estuve explicando aquí, de un poco lo que es esta reseña histórica, pero quiero que ustedes lo entiendan. ¿Por qué lo digo? Porque es necesario que ustedes interpreten bien esta escritura. Entonces Daniel, el pueblo de Israel, perdón, volvemos otra vez al pueblo de Israel, estaba viviendo una división, una separación de los dos reinos. Reinos, capital en el norte, capital ¿qué? Samaria, reino del sur, capital Jerusalén. ¿Sí? Dos divisiones, se dividieron 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautiverios por el rey Sennacherib, rey de Asiria. Se las llevó a cautiverio y no volvieron en el año 723. El reino del sur fue llevado en cautiverio por una palabra que ya les había anunciado, o sea, una profecía que ya había anunciado el profeta Jeremías, si no estoy mal. Jeremías le había dicho de que iban a vivir 70 años en cautiverio y que iba a venir Babilonia, lo iba a llevar a cautiverio. Por lo tanto, esa profecía se cumplió, al pie de la letra se cumplió, literal se cumplió. Estamos estudiando sobre profecías, ¿no? Es una profecía cumplida, se cumple. El profeta Daniel fue uno de los que fueron llevados, y él tenía la edad de 15 años, algunos consideran que tenía más o menos entre 14 y 15 años, su edad, fue llevado muy joven con sus 3 amigos, los 3 amigos que fueron llevados con Daniel, pero no solamente ellos, llevaron bastantes personas, artesanos, personas, bueno, había de todo, y fueron llevados. El profeta Daniel, habiendo sido llevado en cautiverio, él allí saca cuentas, era un hombre estudioso de Dios, y empieza a calcular de que su edad coincidía con la terminación del tiempo que había dicho el profeta, de que iban a estar 70 años, posiblemente pues la edad que él tenía, más acercándose ya al tiempo de los 70 años, él empieza y se postra delante de Dios a hacer una oración, y empieza, eso lo vamos a leer, para empezar a decirle: Señor, ya se está cumpliendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 70 años. Yo les voy a hacer repetir mucho porque yo sé que esta es la única manera. ¿Cuántos años?
70 años, ya se estaba cumpliendo el tiempo. Entonces él dice, se está cumpliendo el tiempo, y entonces él ora y se postra delante de Dios. Ahora que ya entiende esto, reseña histórica, vamos a leerlo en la Escritura. Primero vamos a escribir esto. Dios le reveló anticipadamente, Dios le reveló anticipadamente todos los acontecimientos que la nación de Israel viviría a lo largo de su historia. Dios le reveló anticipadamente todos los acontecimientos que la nación de Israel viviría a lo largo de la historia. Escriban, la profecía consta de 70 semanas. Cada semana representa 7 años. Cada semana representa 7 años. Esto quiere decir que la profecía abarca un periodo de 490 años. Esto quiere decir que la profecía abarca un periodo de 490 años. Bueno, yo lo dejo ahí para que escriban. Entonces voy a terminar ahora sobre este tema. Dios le reveló anticipadamente ¿a quién? ¿A quién? A Daniel. Todos los acontecimientos. Imagínate que él está orándole a Dios y él empieza a pedirle a Dios una revelación que le enseñe, porque se están cumpliendo ¿cuántos años? 70 años. Entonces él está orando a Dios, pero Dios no solo le dio la revelación de lo que iba a acontecer a partir de la tribulación que estuvieron por manos de quién. ¿Sabe quién los llevó al cautiverio? El rey Nabucodonosor. Un poco difícil el nombrecito este. No le vayan a poner así a sus hijos, ¿oyó? Pues ese rey que los ha llevado cautivos, entonces él está ahí, Daniel, y no solamente Dios le da la revelación de qué es lo que va a pasar a partir de estos 70 años, sino que le habló todos los acontecimientos que iban a ocurrir hasta el final de los últimos tiempos. ¿Para quién es esta profecía? ¿Para la humanidad o para Israel? Para Israel. Esta profecía es cumplida para Israel. Ya lo vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, esa profecía consta de 70 semanas. Y ustedes dirán, ¿cómo así que semanas y años y esto? Y yo no entiendo. Bueno, resulta que en la interpretación, es una interpretación lo que nosotros tenemos de la original. Las Biblias que nosotros tenemos hoy en día son interpretadas de una Biblia original que tiene. Esa mala interpretación, digo mala interpretación porque ahí han fallado en esa palabra y le han puesto semanas. Y en verdad no son semanas, sino son años. Son 7 periodos de tiempo de 7 años. Cada semana son años, 7 años. 70 semanas, o sea, son 70 periodos de 7 años, y multiplicadas las 70 por los 7 periodos de 7, pues la multiplicación de esto da 490 años. ¿Queda claro? Esto lo voy a explicar muchas veces porque no es fácil, no pretenda creer que es que la van a estudiar en una clase y esto ya lo sabemos todo y ya sabemos todo sobre los últimos tiempos. No, nosotros como estudiosos de Dios aquí, hay personas que llevan años estudiando esto y no quiero que se animen y todavía siguen pensando y meditando sobre esta escritura, y eso es lo que vamos a tratar, y nosotros como estudiosos de Dios la vamos a tratar y la vamos a interpretar muy lentamente hasta poder irla comprendiendo para llegar a poder comprender, y cuando la tengamos clara es cuando vayamos a leer sobre Apocalipsis y él te dice, claro, ahora ya entiendo, porque la combinación entre Apocalipsis y Daniel encajan perfectamente. Mateo 24, 25 encajan perfectamente. ¿Sí me entienden? Vale. O Pablo cuando habló sobre el anticristo. Por lo tanto, entonces les decía de que cada semana representa 7 años.
Cada semana representa, ¿qué son? Digan, 7 años. El significado de la palabra semana significa chabúa. Ahora no hace falta que lo escriban. Chabúa en el griego, ¿sí? En el hebreo, perdón. Y en el griego significa heptab. Esa palabra chabúa fue utilizada en la escritura también en otras citas bíblicas como semana, pero cuando la vayamos a leer, que la vamos a leer, la vayamos a interpretar, nos damos cuenta de que no está hablando de semanas, sino está hablando de ¿qué? Años. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora la vamos a leer y para irnos para casa, y quiero que por favor la lean ustedes en sus casas. Aún estaba hablando Daniel 9, 20, 27. La leemos y por favor quiero que la lean en casa, ¿vale? Todos la vamos a leer, todos. La van a estudiar, la van a meditar porque la otra semana la vamos a desarrollar aquí. Todos, 1, 2, 3. Aún estaba hablando y orando. Vamos a leerla todos. Vámonos a las pilas. 1, 2, 3. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. ¿Quién está hablando aquí? Vale, mi pecado y el pecado de mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Y derramaba mi ruego delante de Jehová, o sea que no era una oración ahí de céntimo, era una oración, derramaba mi ruego, estaba ahí quebrantado, dice, mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, ¿se acuerda que lo estuvimos estudiando en angelología? ¿Quién era este varón Gabriel? ¿Quién es? El ángel Gabriel. ¿Vale? A quien había visto la visión del principio, dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte, ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para, ¿qué? Para enseñártela. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí en la palabra me está enseñando que él era muy amado, era un hombre de oración. He venido a traerte la sabiduría porque es que no te pierdes los capítulos del desafío y de todos los programas de televisión. No, porque era un hombre de oración, un hombre de oración. Entonces dice, porque tú eres muy amado. ¿Por qué lo amaba Dios? Porque era un hombre de Dios, que era un hombre de oración. Dice, entiende pues la orden, ojo, la orden, mira aquí, ojo con estas palabras, y entiende la visión. Entiende la orden y entiende la visión. Entonces el ángel le va a explicar la orden y la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Está hablando sobre tu pueblo, Israel y Jerusalén. ¿Sí? Está hablando sobre tu santa ciudad para terminar la peregrinación, o sea, para que se acabe el pecado de los judíos. Y poner fin a qué, ahí lo dice, al pecado. Y expiar la iniquidad, o sea, son pagos esos pecados, son expiados por la iniquidad. Y dice también, para traer la justicia perdurable. Esto es apocalipsis, esto es algo que va a hacer el Señor Jesucristo, es el que va a traer esa justicia perdurable, ¿vale? Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya les aclararé esa parte del santo de los santos más adelante. Sabe pues y entiende, póngase la mano aquí en la cabeza, entienda, queremos que Dios va a entender, entienda. Ojo aquí, desde la salida de la orden, o sea que alguien va a dar una orden, ¿para qué? Para que Israel, que se encuentra en ¿dónde? En Babilonia, en cautiverio, ¿cuántos años? Va a haber una salida, una orden. ¿Quién va a dar esa orden? El rey. Ahora lo vamos a ver, el rey de allí va a dar una orden para que puedan irse para su casa, a Israel. Eso es lo que está diciendo. Desde la salida de la orden, ¿para qué esa orden? Y van a leer no solamente esta profecía, sino van a leer Nehemías, porque quiero que lean Nehemías, que fue la orden de Artajerjes, cuando le da la orden para que puedan construir por manos de Nehemías, de Esdras y de Zorobabel. Se reconstruyó Zorobabel,
El templo, Esdras la parte religiosa y Nehemías toda la parte de las murallas y los muros y las puertas que estaban destruidas. Entonces ahora sí, pues entiende que desde la salida de la orden que da el rey para restaurar y edificar ¿a quién? Porque estaba Jerusalén destruida. ¿Quién la destruyó? Nabucodonosor la destruyó, estaba destruida, estaba caída, todo eso estaba destruido. Dice, pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuál es el Mesías príncipe? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Mira que aquí las separa. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas, pero las separa. Eso lo explicaré la próxima semana. Se volverá a edificar la plaza de muros de tiempos angustiosos. Significa de que la reconstrucción de Jerusalén se va a reconstruir en tiempos ¿qué? Lean Nehemías y verá que cuando estaban reconstruyendo cómo les tocaba, con una mano una espada y con la otra aquí la pared trabajando, porque era reconstruyendo en tiempos angustiosos. Por eso la separaron en dos. Y después de las 62 semanas, mira, se quitará la vida del Mesías. Jesucristo muere en el año ¿qué? De nuestra era, 33. Ahí del año 33 muere, cuando él muere a los 33 años, ¿vale? Y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿qué? Entonces ya decía la escritura de que iba a morir el Cristo. Vale. Mas no por sí. Esto lo aclararemos después. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál era el que estaba gobernando? ¿Sobre qué imperio estaba gobernando cuando estaba Cristo? El imperio romano. Pues ese mismo príncipe, ese pueblo de ese príncipe, ¿qué va a hacer? Destruirá la ciudad. Se cumplió al pie de la letra. 70 años después de Cristo fue destruida Jerusalén. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y explicaremos esto. Y por otra semana confirmará el pacto. Hay otra semana, 69 semanas. Falta una semana para completar las 70. ¿Cuál es esa semana? La de la gran tribulación, la que falta por esperar, que va a acontecer, que va a pasar en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y da el comienzo a la gran tribulación. Esa semana, 7 años. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, o sea que los 7 años, la mitad, ¿cuánto es? 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? El anticristo va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, todo eso se había vuelto otra vez. ¿Qué significa? Pues que allí donde está la cúpula de la roca, allí en Jerusalén, eso tendrá que ser destruido, la mezquita, para poder construir el templo de Israel, para que se pueda reconstruir otra vez la ofrenda y todo eso. Eso ya lo iremos hablando más adelante. Después, con la mansedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Esto no le suena algo al desolador? Que va a venir, que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, que dice que lo que habló el profeta Daniel cuando se levante el desolador sobre eso. Esto es lo que está diciendo ahí. Después, con la mansedumbre de las abominaciones, porque el anticristo va a poner a los 3 años y medio, va a poner una estatua que diga: no le adoren más a Dios, ahora me adoran a mí, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que la muerte de Jesucristo es lo que está determinado para él. Vamos a orar, que nos hemos alargado. Pero he dicho todo esto interesante porque quiero que la próxima semana la vamos a estudiar con lupa. Traigan la lupa, ¿yo? Bueno, mentiras. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta enseñanza, esta clase primera de escatología, y vamos a empezar, Señor, con este tema, Señor, interesante de las 70 semanas de Daniel, Señor. Oramos, Padre, para que tú nos des revelación y mis hermanos puedan en sus casas meditarlas, estudiar sobre estas citas bíblicas, y también puedan, Señor, estudiar sobre Nehemías, Señor, en los tiempos de la reconstrucción del templo, para poderla interpretar en la próxima semana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.